menos y se produce menos. ¿Ya? Cada vez que aumentamos recursos productivos capital, se desplaza hacia arriba. Y si disminuimos, se desplaza hacia abajo. Ya. ¿Preguntas sobre ese gráfico? ¿Se entendió? Ya no vamos al otro, ¿viste? Aquí, si se fijan, hay otro recurso, ¿no? Que es el recurso natural. Ahí está su símbolo, la N, y este otro que es capital humano. Y su símbolo H. Entonces, el capital humano son las personas técnicas y direccionan el proceso de producción. ¿Ya? Y nos dice que son las personas técnicas y direccionan los procesos de producción. Y ahí el docente les pone el ejemplo, ¿no? De quiénes son los que direccionan el proceso de producción. Son los profesionales, ¿no? Les da ahí, les hace mención de los ingenieros químicos, los agrónomos, el ingeniero civil. Y este otro que es recursos naturales, nos dice son aquellos que se consideran materias primas. ¿Ya? Y aquí está el ejemplo, ¿se fijan? Hidrocarburos, minerales, pesca, bosques. ¿Ya? La función va a estar en función de ciertos recursos productivos. Es esto que ven. Ya, hasta ahí, esta I latina Y lo llama producto, a esta F lo llama función, a esta L lo llama trabajo, a esta K lo llama bienes de capital, ya, a la N lo llama recursos naturales y este otro que es la H, capital humano. Entonces nos dice, estas tres son fijos y esta que es trabajo es variable. Ya, la variación empleo L, se destaca de los trabajadores, va a generar movimiento a lo largo de la curva, es decir, esto de acá. Se mueve sobre la misma curva. Mientras que las variaciones, esta acá, a ver, esta es otra que es KNH, generan desplazamiento en la curva de la función de producción. Se refiere a esto acá. ¿Se acuerdan que yo les decía que cada vez que aumentamos o disminuimos recursos productivos capital, entonces la curva se va a desplazar? Si aumentamos se desplaza hacia arriba y si disminuimos se desplaza hacia abajo. ¿Ya? A esto se refiere. Esas tres que ven ahí en sombra, nos dice que esas variaciones generan desplazamiento de la curva de la función de producción. Y esta otra, que es la L, va a generar movimiento a lo largo de la curva. Ya, ahora nos vamos al tema 25.
Ya, función de oferta agregada. A esto lo vamos a llamar precio, a este otro lo vamos a llamar niveles de producción. Y esta curva negra que ven ahí, esa curva dice en esa oferta agregada, esta oferta están consideradas desde los bienes o servicios desde lo más simple a lo más complejo. Ya, ahora nos paramos en este punto de acá. Ahí. Cuando los precios son altos, las empresas están dispuestas a producir mayor cantidad. Y si los precios son bajos, las empresas van a verse menos incentivadas a producir. Ya hace rato yo les decía que esto es precio y esto es niveles de producción. Entonces, si los precios son altos, las empresas producen mayor cantidad. Y si los precios son bajos, las empresas producen menos. ¿Ya? Se ven menos incentivadas a producir. ¿Ya? Ahora nos vamos a este otro gráfico. Aquí nos dice que los keynesianos decían que esta curva es horizontal, decían. Es horizontal. Ellos consideran que a corto plazo los precios son constantes, fijos y no varían. Que las empresas van a producir a diferentes niveles de producción y no van a aumentar los precios. Ya se refiere a esto acá. Ya, y en esta teoría de los keynesianos dice, esto es válido en el corto plazo. Ya, esta pregunta de examen. Los keynesianos decían que era horizontal. Ellos consideran que a corto plazo los precios son constantes, son fijos, no varían. Y que las empresas van a producir a diferentes niveles de producción y no van a aumentar los precios. Ahora, ¿qué ocurre si hablamos a largo plazo? Esta otra. La escuela liberal se centra en el largo plazo. Ya, y defiende de que la curva es dependiente positiva. Ya. Vamos a hablar sobre esa curva. Dice, las empresas determinan su producción, es decir, que produce en función a la oferta. ¿Ya? Y las empresas en el largo plazo hacen pleno uso intensivo de sus recursos productivos. Y las empresas van a producir todo lo que ellos consideran. Ya en esta función de la oferta dice que las empresas hacen pleno uso de los recursos productivos. Ya, y que ellos van a producir lo que ellos consideran. Ya, y a ver qué más dice, las empresas producen todo lo que puedan a diferentes niveles de precio. Ya si se fijan en este gráfico aquí, los keynesianos decían que aquí las empresas producían y no van a subir los precios, decían, ¿verdad? Y en esta otra, ¿qué ocurre? Las empresas hacen pleno uso de sus recursos productivos y van a producir todo lo que puedan a diferentes niveles de precio. Ya, a ver qué más. Este tema 26, chicos, lo vamos a saltar ya. Se los expliqué en la mañana. Pero esa no entra en el examen, este tema. Y ahorita viendo la hora, para que no se haga largo, porque falta la unidad 7. Ya, ese tema se lo voy a pasar ya. El tema 26. A ver, 26.
Ya no vamos a pregunta de examen. Ya pregunta, dice, ¿cómo considera la escuela clásica la curva de oferta agregada en el largo plazo? A ver, ¿quién responde eso? ¿Alguien? Ya. A ver, nos dice que la escuela clásica se centra en el largo plazo y defiende que la curva es positiva. Las empresas determinan su producción, nos dice, ¿no? En función a la oferta y hacen pleno uso de los recursos productivos. Las empresas van a producir todo lo que ellos consideran, ya a diferentes niveles de precios. Entonces, cuando vean que dice a largo plazo, está hablando de los clásicos ya. Y si dice a corto plazo, entonces está hablando de los keynesianos. Ya, esta es la otra pregunta. ¿Cómo considera la escuela keynesiana la curva de oferta agregada en el corto plazo? A ver, ¿quién se acuerda de la respuesta a esa pregunta? Dicen que los precios son constantes y son fijos y no son variables. Ya, ya está bien. Y que las empresas van a producir, dice, ¿no? A diferentes niveles de producción y no van a aumentar los precios. Ya, si se fijaron, en la clásica aumentan los precios, ¿no? Y en la keynesiana no aumentan los precios, ¿no? Ya, eso sería, chicos. Ahora nos vamos a la unidad 7, la última, ¿ya? Este tema de la unidad 6, este tema 26, se los voy a pasar por foto, ¿ya? Ese tema no entra. No les pregunta de eso porque es muy corto. Pero se los voy a pasar ya, por foto. Vamos a irnos a la unidad 7 para que no se estire el tiempo. Ya. A ver, dice teorías económicas. Este tema 27 es solamente un resumen, si se fijan, de todos los temas que ya mencionamos. Ya nos dice, trata sobre dos grandes líneas de pensamiento que ha tenido la economía. Ya, esas dos líneas son la clásica liberal y la keynesiana. Ya. El desempleo friccional, hablando del desempleo friccional, es cuando la persona busca trabajo, dice. Busca trabajo en función a lo que sabe hacer y en ese transcurso toma un tiempo, ¿no? Entonces, hay empleo para él, pero tiene que encontrarlo. Entonces, eso es desempleo friccional. Y desempleo voluntario nos dice que es cuando la persona espera recibir cierta cantidad de salario, ¿no? Y aquí el docente pone el ejemplo de está buscando trabajo y espera recibir 10.000 pesos, dicen.
pero va a buscar trabajo y los salarios son menos, ¿no? Menos de lo que espera, entonces el individuo dice, no hay trabajo, dice. ¿Ya? Entonces eso es de desempleo voluntario. Ya, volviendo a la escuela, a la escuela clásica liberal, dice que está liderada por el economista Adam Smith y sus predecesores. Y la escuela keynesiana está liderada por el economista John Maynard Keynes. Ya, Adam Smith. Ya, en Adam Smith está la concesión, dice, de que los mercados, especialmente el trabajo, no está en equilibrio, dice. Ya, y que el Estado debe intervenir con políticas para generar mayor producción y mayor fuentes de trabajo, ya, para absorber el desempleo que existe. Ya, la escuela clásica liberal dice, consideran que en la economía el gobierno no debe meterse con políticas, ya sea monetaria y fiscal, porque no va a tener incidencia sobre la producción y lo único que hará es distorsionar los precios. Ya, entonces se fijaron en la escuela keynesiana, perdón, en la escuela liberal y su representante Adam Smith nos dice que el mercado no está en equilibrio, dice, ¿no? Especialmente el de trabajo, dice, y que el Estado debe intervenir con políticas para generar mayor producción y mayor fuente de trabajo y absorber el desempleo, ¿ya? El desempleo que existe. Y en la escuela clásica liberal nos dice que el gobierno no debe meterse con políticas, ya en economía dicen, ellos consideran que en la economía el gobierno no debería meterse con políticas, ya sea monetaria y fiscal, porque no va a tener incidencia, dicen, sobre la producción y lo único que hará es distorsionar los precios. Ya, eso es de lo clásico, ¿no? Porque veo que Adam Smith era un representante clásico, era un representante de la teoría clásica. Ya, ¿qué más? Dice, la oferta agregada de los clásicos es vertical. Las empresas producen a plena capacidad y no existe desempleo. Y los keynesianos es horizontal porque los precios son rígidos y existe desempleo. El mercado de trabajo está siempre en situación de pleno empleo, dice. El desempleo que puede existir es de carácter friccional o voluntario. Ya, si se fijaron, este tema es un resumen, ¿no?, de las otras unidades que ya hablamos. Ya, en la escuela keynesiana dice, existe competencia perfecta. Ya. El
el modelo clásico es válido a largo plazo, el modelo keynesiano es válido a corto plazo y a mediano plazo el modelo de síntesis es válido. ¿Ya? Este es el modelo de síntesis, este de acá. Ese. Ya. A corto plazo decíamos que la oferta era horizontal. A largo plazo es vertical. En el corto medio plazo, la oferta agregada es de carácter positiva, ya, creciente. Se refiere a esto acá. Ya en el corto medio plazo. Ya de característica positiva, pendiente positiva, creciente. Entonces, saliendo del corto plazo, entrando al medio plazo, los precios empiezan a tener flexibilidades. Ya, ese sería el tema 27. Ahora nos vamos al tema 28. Ya, este es el último y con este acabamos. Ya, teorías económicas y política fiscal y monetaria. De este tema salen 2 preguntas de examen. Ya, van a prestar atención ya. De aquí el docente saca 2 preguntas de examen. Ya, dice las políticas tanto a corto plazo, que son políticas de demanda, y la política que son de largo plazo, buscan mejorar la economía de un país. Ya, a corto plazo, las políticas de demanda y la de oferta, que son de largo plazo, ambas buscan mejorar la economía de un país. La política de corto plazo, ya sea monetaria o fiscal, lo que tiene, lo que tiende es afectar el comportamiento de la demanda agregada. ¿Ya? ¿Cómo lo afecta? Dice expandiéndola, haciéndola que se desplace hacia la derecha. En el corto plazo, dicen los clásicos, en el modelo de corto plazo clásico, la política fiscal y monetaria son ineficientes, son impotentes, porque no modifica la cantidad de producción. Lo que hace es más bien aumentar los niveles de precio. Ya, ahora hablando del modelo keynesiano. Dice, esto no ocurre en el modelo keynesiano, ya que las políticas de corto plazo, que son la demanda, que son las de demanda, la monetaria y fiscal, sí tienen un efecto efectivo, eficiente, al momento de mejorar la producción. Ya. En lo que se refiere a la política monetaria expansiva,
Creo que esa es una pregunta de examen. A ver. En lo que se refiere a la política monetaria expansiva, es aumentar la cantidad de dinero. Si se da un incremento de la cantidad de dinero, es decir, la oferta monetaria se desplaza hacia la derecha. ¿Ya? Al haber mayor cantidad de dinero, su costo baja. Es decir, la tasa de interés se afecta bajándose. ¿Ya? ¿Y qué ocurre si baja la tasa de interés? Nos dice, va a alentar a los inversionistas a obtener créditos para invertir y va a aumentar la inversión. ¿Se acuerdan que les decía qué ocurre si baja el interés si baja el interés, entonces dice que los inversionistas se van a ver alentados a obtener más créditos, dicen, ¿no? Y va a aumentar la inversión. ¿Ya? Y esto va a hacer de que la curva de demanda agregada se desplace hacia la derecha. Ya, la expansión fiscal, una política fiscal expansiva, está relacionada al aumento del gasto público por reducción de los tributos, disminución de los impuestos. Ya, dice, esto va a afectar al consumo, va a haber mayor consumo porque hay mayor disponibilidad. Estos dos componentes de la demanda, el gasto público y el consumo, va a brindar un desplazamiento de la demanda agregada hacia la derecha. ¿Ya? Entonces, vemos que la producción sigue manteniéndose constante y lo que hay es un aumento de los precios. El nivel de producción se mantiene constante. Ya. La subida de los precios hace que la oferta monetaria medida en términos reales se contraiga y nuevamente suban los tipos de interés, haciendo caer nuevamente la inversión. Ya, este último y ahí acabamos. La política de oferta. Ya no dice que la política de oferta está sustentada por una mejora de tecnología y por un aumento de trabajo. Ya. Nos dice que si capacitamos a los trabajadores van a rendir, va a haber mayor rendimiento. Ya, entonces estas dos situaciones hacen de que una reducción de los impuestos, haciendo de que las empresas puedan contratar mayor cantidad de trabajo, van a tener un efecto en el desplazamiento hacia la derecha. Ya. Ahora les voy a mostrar la pregunta del examen.
Esta es la pregunta que está en la unidad 7, dice, una política fiscal expansiva por aumento del gasto público y disminución de los impuestos, ¿qué efecto tiene sobre el consumo, la inversión y la demanda de bienes? Ya, esta pregunta lo responde el docente, ya. Se lo voy a poner el video, ya. Voy a dejar de compartir y enseguida vuelvo a compartir. Ya, ahora sí. Ahora sí. La pregunta dice, una política fiscal expansiva por aumento del gasto público y disminución de los impuestos, ¿qué efectos tiene sobre el consumo, inversión y demanda de bienes? Esto el docente lo respondió en clase. De los tributos, disminución de los impuestos. Un aumento del gasto público o disminución de los impuestos va a afectar al consumo. Va a haber mayor consumo porque hay mayor disponibilidad. Estas dos componentes de la demanda, gasto público y consumo, va a originar un desplazamiento de la demanda agregada hacia la derecha, como lo estamos viendo también aquí. Lo mismo que impulsaba la oferta, un aumento de la cantidad de dinero, ¿ya? Y entonces, ¿qué es lo que vemos? Que la producción sigue manteniéndose constante y lo que hay es un aumento de los precios, ¿ya? Y el nivel... A ver. ¿Les parece si les envío fotos de esta unidad, de la unidad 7, para que lo entiendan? Sí, por favor.
Y por favor, Sí, ¿no? Ya. Ya, entonces se los voy a mandar la unidad 4 y la unidad 7 por foto, ¿ya? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Ya respondimos las otras preguntas, si se fijaron. Esta ya fue respondida. Esta ya fue respondida. Esta igual. Esta igual. Esta está en la unidad 4. Esa se las voy a pasar. Esta pregunta que ven acá es una pregunta del examen final. Y esta respuesta que ven acá, esa no es la respuesta. Esta me la pasaron, pero esta no es la respuesta, pero esta sí es la pregunta. Esta es otra igual del examen final. Ya, esta pregunta ya fue respondida. Esta igual. Ya, y esta está en la unidad 7, creo. O sea, esas igual se las voy a pasar ya. ¿Hasta ahí alguna pregunta, chicos? Hola. Ya. Me mandan sus correos Gmail, los que falten. Ya, ya está la grabación. Se los voy a subir al Drive y hasta mañana yo creo que ya va a estar cargado.